Dios te bendiga, tu hermano Juan Bautista Sánchez con la continuación de la importantísima serie Datos interesantes con respecto a la Biblia o datos importantísimos con respecto a las Sagradas Escrituras. Hoy quiero iniciarte con la temática ¿cuál fue el libro que se imprimió por vez primera? El primer libro, o sea, cuando se inventó la imprenta. ¿Con qué libro inauguraron la imprenta? ¿Sabías? Pues así mismo es, con la Biblia, la palabra de Dios. Ese fue el libro primero en imprimirse y es el libro más conocido y más distribuido en el mundo entero. ¿Quieres saber algo más con respecto a ese dato? Fue en el año 1454 de nuestra era cristiana que se imprimió la Biblia por vez primera. ¿En qué nación? Pues en Alemania. ¿Y el impresor quién fue? Pues nada más y nada menos que Johannes de Gutenberg. Así mismo es. Así que recuérdalo, el primer libro impreso, la Biblia, la palabra del Señor. Ahora bien, ¿cuál es el libro más extenso de la Biblia? El que tiene mayor contenido, el que es más extenso porque tiene más capítulos o porque tiene mayor escritos. Ajá, pues precisamente así mismo es. El libro de los Salmos es el libro más extenso de la Biblia y tiene nada más y nada menos que 150 capítulos. Pero recuerda una cosa, no necesariamente porque un libro tenga más capítulos que otro es más extenso. Encontramos, por ejemplo, a Isaías, Jeremías y Ezequiel. Tenemos a Isaías con ¿cuántos capítulos? 66. A Jeremías con ¿cuántos capítulos? 52. Y a Ezequiel con ¿cuántos capítulos? 48. ¿Quieres saber una cosa? ¿Cuál de esos tres libros tú crees que es más extenso? Si quieres, ordénalo cronológicamente dentro de lo que es mayor cantidad de contenido. ¿Sabes cuál es el mayor? Te vas a sorprender. Ezequiel tiene más extensión que el mismo libro de Jeremías y que el libro de Isaías. Entonces, ¿cuál es el segundo? Te vas a sorprender también. Jeremías tiene más contenido que Isaías. Pero, oye, pero tiene 66 capítulos, sí, pero los capítulos no siempre son de la misma cantidad de versículos, ni tampoco de la misma extensión. Así que haz ese ejercicio, cuenta las páginas de cada uno de los libros y te darás cuenta cuál tiene mayor contenido de los tres. Otro dato más interesante también aún, ¿cuál es el libro más corto de la Biblia? El libro más corto de la Biblia. Pues fíjate que es segunda epístola de San Juan. Sí, es la segunda epístola de San Juan. ¿Y sabe cuántos versículos tiene la segunda epístola de San Juan? Pues nada más y nada menos que 13 versículos. Y si te preguntásemos ahora, ya dejando los libros a un lado, ¿por cuál es el capítulo más extenso de la Biblia? El capítulo más largo de la Biblia. El Salmo 119, qué maravilla. ¿Y sabe cuánto versículo tiene el Salmo 119? Pues nada más y nada menos que 176 versículos. Pero si te preguntásemos algo muy curioso, ¿cuál es la temática del Salmo 119? ¿Te podrás dar cuenta? ¿Te vas a sorprender? Pues fíjate que el Salmo 119 es el salmo, el capítulo dedicado por completo, en su totalidad, a las Sagradas Escrituras. Porque cada uno de los versículos hablan acerca de ley, mandamiento, mandato, precepto o estatuto. Así que, ¿quieres comprobarlo? Empieza a leer el Salmo 119. Además, está dividido en sección de 8 versículos cada uno. Te animo a leer el Salmo 119. Pero ahora preguntamos, dentro de esos asuntos, ¿cuál es el capítulo más corto? Sí, el capítulo más corto de la Biblia. Pues nada más y nada menos que el Salmo 117, ¿verdad? Hasta nos lo sabemos. El Salmo 117 es tan cortito y es además de eso un coro que se canta en la mayoría de las iglesias cristianas. El Salmo 117 es el capítulo más corto que hay en la Biblia. Pero si preguntásemos cuál es el versículo o verso más corto de la Biblia,
Entonces, ¿cuál tú crees que es? Aquí hay una disyuntiva, porque todos decimos el más corto de la Biblia es Jesús lloró, Juan 11:35. Pero resulta que Juan 11:35 tiene 9 letras. 9 letras. Y eso lo hace el verso más pequeño, el más corto de la Biblia. Pero la problemática es que Éxodo 20:13, no matarás, también tiene 9 letras. Y el lío está en Deuteronomio 5:17, que se repite el mismo verso, no matarás. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros calificar o encontrar realmente cuál es el verso más corto de la Biblia? Es mejor decir, del Antiguo Testamento, el verso más corto es Éxodo 20:13, repetido también en Deuteronomio 5:17, no matarás. Y del Nuevo Testamento, el verso más corto es Juan 11:35, Jesús lloró. Pero si nos vamos a un análisis más minucioso, nos vamos a dar cuenta de algo. Es que Jesús lloró tiene doble L, lo que lo convierte en un verso de 10 unidades de letra, a diferencia de no matarás, que solamente tiene 9 letras. Como quiera usted ubicarlo. Quiere decir que el verso más corto de la Biblia es Juan 11:35, es válido. Pero si alguien refuta, pues vamos a tener que declarar que también tiene 9 letras, igual que no matarás de Éxodo 20:13. Y también Deuteronomio 5:17, que es la repetición del mismo. Ahora vamos a preguntarnos cuál es el verso más largo de la Biblia, el más extenso. Pues es Esther 8:9, sí. Esther 8:9 es el verso más extenso de las Sagradas Escrituras. Y mire que es extenso y difícil de aprender. ¿Quieres llevarte el récord de aprendértelo? Pues apréndetelo. Y cuando te den una oportunidad en la iglesia para recitar algún texto de la Biblia, sorprende a todo el mundo diciendo exactamente tal como dice la Biblia, el verso más largo, Esther 8:9. Ahora vamos a encontrar otros datos que tienen que ver con la Biblia. Y es, ¿tú sabías que en la Biblia hay un libro que no menciona la palabra Dios? Que no menciona la palabra Dios, y no que Dios es el autor, el inspirador de las Escrituras, y no aparece la palabra Dios. Pues fíjate que sí, en el libro de Esther no aparece la palabra Dios en ninguna parte, pero no por eso no deja de ser de inspiración divina y de gran valía y de gran utilidad y de gran edificación para cada uno de nosotros. ¿Sabes tú quién fue el hombre en la Biblia que más años duró? 969 años. ¿Quién fue? Matusalén. ¿Has escuchado alguna vez el refrán que dicen algunos? Ese es más viejo que Matusalén. Es por eso, porque el hombre que se registra en la Biblia con mayor años vivido fue Matusalén. Pero otro dato interesante de la Biblia, ¿tú sabías que en la Biblia hay dos personajes que no murieron? Que no murieron. Ah, ¿te refieres a Jesús? Sí, Jesús no, porque Jesús murió y resucitó. Y entonces, ¿quién fue Moisés? El cuerpo de Moisés no apareció, pero la Biblia dice que murió, o sea que no es Moisés. Pues vamos a no dar tanta vuelta y a decir quiénes fueron. Pues fíjate que fue Enoc y Elías, así como lo oye. Enoc, que fue llevado directamente por Dios, que fue traspuesto para que no vea tanto males en la tierra, y Elías, que fue llevado al cielo. Alabado sea el Señor. O sea que estos dos hombres no vieron jamás la muerte. Y quiero preguntarte algo más acerca de lo que es datos interesantes de la Biblia, pero esto será en una próxima entrega acerca de datos interesantes que se encuentran en la Biblia.